Imaginemos la escena: un equipo histórico, con presupuesto millonario, con estructura europea de primer nivel, con el respaldo de una marca gigante como Renault, y sin embargo, en plena temporada 2024, Alpine se encuentra frente a un papelón que puede quedar grabado en la historia de la Fórmula 1 como una de las peores campañas de todos los tiempos. Y en el medio de ese huracán aparece un nombre que en Argentina despierta orgullo, esperanza y presión: Franco Colapinto. El equipo francés suma apenas 20 puntos después de 14 grandes premios, todos conseguidos por Pierre Gasly. Ni Jack Doohan ni Colapinto lograron meter el segundo coche en zona de puntos, lo que pinta un panorama dramático. El futuro inmediato de la escudería depende de que un solo piloto cargue con todo el peso. Y en un campeonato donde cada décima, cada error de estrategia y cada detalle aerodinámico define la tabla, Alpine se acerca peligrosamente al último lugar, algo que sería un golpe financiero brutal y un papelón deportivo imposible de disimular. Porque no estamos hablando de un equipo chico, no estamos hablando de Minardi en 2005 o de Spiker en 2007. Estamos hablando de Alpine, heredera directa de Renault, campeona del mundo con Fernando Alonso. Hoy, relegada a pelear con Haas por no quedar en el fondo, vive una de las crisis más profundas de su historia moderna. Lo más duro es que la comparación con otros últimos históricos deja todavía peor parado al equipo francés. Toro Rosso, por ejemplo, en 2009 apenas sumó 8 puntos con el sistema viejo, pero si hoy se aplicara el reglamento actual esos números se transformarían en 29. Alpine tiene 20, y si nada cambia podría terminar incluso por debajo de aquella referencia que hasta ahora era considerada un fracaso. Haas, su rival directo, ya mostró que puede dar golpes de efecto. La pole de Hülkenberg en Canadá, las Q3 conseguidas en 2023, incluso resultados en sprint que superaron lo mejor de Gasly. La diferencia es que Haas no depende de un solo piloto. Alpine sí. Y eso pone a Colapinto en una situación incómoda y a la vez decisiva. Cada vez que se sube al auto, el argentino sabe que no está peleando solo por sumar puntos, está peleando por salvar la imagen de toda una escudería que se hunde. El dato que duele es este: sin Gasly, Alpine estaría en 0. Eso significa que todo lo que se esperaba de Colapinto en este debut se ve empañado por un coche que no responde y por la presión de una hinchada argentina que quiere ver al joven prodigio brillar, aunque la realidad mecánica lo condene a pelear con migajas. Y mientras tanto, la Fórmula 1 ya lo dejó afuera de la lista de pilotos confirmados para 2026, un golpe simbólico que refleja la desconfianza que hay sobre su futuro en la categoría. El recuerdo de Minardi en 2005 sirve como espejo. Aquel equipo sumó 7 puntos gracias al caótico Gran Premio de Indianápolis, donde solo 6 autos largaron. Alpine, en cambio, no puede aspirar a milagros de ese estilo. Su auto es lento en clasificación, inconstante en ritmo de carrera y vulnerable frente a rivales directos. Cada carrera que pasa sin que el segundo coche aporte algo deja en evidencia que, más allá de Gasly, la estructura entera está en crisis. Si la temporada terminara hoy, Alpine entraría en la lista negra de los peores equipos con puntos de la historia, junto a nombres que jamás tuvieron su presupuesto ni su historia. Y lo más preocupante es que el desenlace todavía puede ser peor. Si Haas mantiene la ventaja y Alpine no reacciona, el nombre de Franco Colapinto podría quedar ligado a una de las peores temporadas que se recuerden en la Fórmula 1 moderna. El joven argentino no tiene la culpa del coche que maneja, pero el relato deportivo es cruel. Cuando la historia se escriba, se dirá que Alpine con Colapinto y Gasly rozó el fondo absoluto, que el equipo campeón del mundo se transformó en una sombra incapaz de competir, y que una de las oportunidades más esperadas para el automovilismo argentino se convirtió en una pesadilla compartida. La pregunta es clara: ¿podrá Alpine reaccionar en lo que queda de la temporada y evitar quedar marcado como el peor equipo con puntos en la historia de la Fórmula 1? O peor todavía, ¿será esta la campaña que condene a Colapinto a quedar asociado con un fracaso colectivo que no le pertenece pero que lo perseguirá durante toda su carrera? Y por otra parte, en plena pausa obligatoria de la Fórmula 1, donde durante 14 días no se pueden tocar los autos, ni subirse a un simulador, ni siquiera mandar un mail de trabajo, la única vía de actividad que queda abierta son las redes sociales, y ahí fue donde estalló la bomba. Un posteo oficial de la F1 mostró la lista de pilotos confirmados para 2026 y sí, Pierre Gasly aparecía con Alpine, pero Franco Colapinto no. Y eso, para los fanáticos argentinos, encendió todas las alarmas. Porque la situación es tan clara como inquietante. Alpine tiene una butaca libre para el año que viene y el contrato de Colapinto, aunque suena a seguridad, no es como piloto de carrera sino simplemente como piloto. Esto significa que puede terminar manejando el monoplaza o quedar relegado como reserva. Todo depende del rendimiento y de lo que el equipo decida. No hay cláusulas mágicas, no hay garantías, solo resultados.
Desde Enstone, la sede de la escudería, lo dijeron sin vueltas. Hemos contratado a Franco como piloto con un contrato multianual, ya sea como piloto de carreras o como piloto reserva, según lo que el equipo considere oportuno. Pierre ya tiene contrato como piloto de carreras para 2026. Tenemos derecho a usar a Franco si lo deseamos. Traducido, el lugar está ahí, pero no es suyo, todavía. Lo que falta para que la incógnita se resuelva es simple pero decisivo: que Alpine anuncie oficialmente su alineación para 2026. Hasta entonces, todo pende de un hilo. La buena noticia para Colapinto es que el destino está, en gran parte, en sus manos. Si mantiene el rendimiento hasta la última carrera del año, con el auto número 43, y si sigue contando con el apoyo económico que lo ha sostenido, y acá entra en juego un gigante como Mercado Libre, que según dejó entrever Marcos Galperín seguirá invirtiendo, las chances de quedarse como titular son muy altas. Pero ojo, esto es Fórmula 1, un mal fin de semana, una mala decisión o un cambio estratégico del equipo y todo puede darse vuelta en segundos. Hoy, Franco Colapinto está en la puerta de un sueño histórico. Pero esa puerta no se abre sola. Necesita resultados, necesita consistencia y, sobre todo, necesita convencer a un equipo que tiene la llave y que no se la va a dar por simpatía ni por nacionalidad. El 2026 se está jugando ahora mismo, y cada vuelta que da no es solo por puntos, es por su lugar en la grilla de la máxima categoría del automovilismo mundial. Y por otra parte, en el mundo del automovilismo, un segundo puede cambiarlo todo, y en Hungría, ese segundo llegó sin aviso. La jornada de pruebas transcurría con normalidad, motores rugiendo, mecánicos concentrados, el olor a caucho quemado en el aire, hasta que un estruendo cortó de raíz la calma del circuito. En la vuelta número 11, el monoplaza de Franco Colapinto perdió el control a una velocidad que heló la sangre de quienes lo vieron. No fue un simple desliz, el auto salió despedido directo hacia el muro de contención, y el impacto fue tan brutal que por un instante, todo el pit lane quedó en silencio absoluto. Las cámaras captaron una escena que ningún fan quiere ver: un coche destrozado, piezas esparcidas, y la incertidumbre pesando como una losa. En ese momento, nadie sabía qué había pasado con el piloto argentino. No había señales claras desde el interior del monoplaza, y cada segundo sin información se sentía eterno. El choque no solo fue fuerte, fue uno de esos que, incluso viéndolos en repetición, te hacen encogerte en la silla. En cuestión de minutos, Alpine emitió un comunicado confirmando lo que todos temían y esperaban al mismo tiempo: Franco había sido trasladado de urgencia a un centro médico. Sin embargo, no dieron detalles sobre su estado. La tensión se palpaba. En redes y medios, las especulaciones comenzaron a estallar. El periodista Pablo Gravellone, desde Arriba Argentinos, no dejó lugar a dudas. El golpe fue importante, el auto quedó muy dañado, y quienes lo vieron de cerca entendieron de inmediato la gravedad del momento. Mientras las imágenes del accidente daban la vuelta al mundo, la afición argentina contenía la respiración. Franco no es solo un piloto más, es una promesa, un orgullo nacional que ha demostrado talento, determinación y nervios de acero. Verlo en esa situación era un golpe al corazón para todos los que siguen su carrera. Finalmente, la noticia que rompió la tensión llegó como un alivio colectivo: Franco Colapinto está bien. Sin fracturas, sin lesiones graves. El susto, eso sí, fue monumental. Quienes presenciaron el choque afirman que fue de esos que te dejan la piel erizada, incluso horas después. Este episodio es un recordatorio brutal de lo que significa este deporte. La gloria y el peligro van de la mano, y basta un instante para pasar de la euforia al miedo. Hoy, más que nunca, queda claro que los pilotos no solo compiten contra el reloj, también desafían los límites de la física y, a veces, de la suerte. ¿Y tú, después de ver esto, seguirías pensando que el automovilismo es solo dar vueltas a una pista? Y por otra parte, hicimos unos pasitos, obviamente, para mejorar el auto en general. Creo que habíamos dado un paso, pero igualmente nos está costando, ¿no? Para encontrar esa estabilidad, que el auto sea un poco más predecible a la hora de hacer las vueltas rápidas. No, bueno, a ver, definitivamente que nos está costando y que el auto no, por ahora no es lo mejor, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando para mejorarlo. Patiné saliendo de la última curva, toqué el piano y perdí el auto, creo que de una forma bastante agresiva, así que nada, una pena no haber podido seguir. Creo que en general hay que seguir trabajando como equipo y intentar mejorar un poco todo.
capaz, veremos. Sí, había algo que nada, había mucha vibración y creo que fue mejor para... Lo que pasó en Silverstone con Franco Colapinto no fue solo un despiste. Fue el reflejo brutal de lo que pasa cuando pones a un talento de élite a manejar un auto que simplemente no está a la altura. Y lo más indignante es que, otra vez, hay quienes prefieren señalar al piloto en vez de mirar hacia el verdadero problema. Porque si crees que esto fue simplemente un error de novato, entonces no estás viendo toda la película. Estás viendo solo el final, no todo lo que vino antes. Franco venía marcando un tiempo competitivo. Estaba metido en vuelta rápida. Tenía ritmo. Pero en una pista cambiante, con viento, con lluvia que aparece y desaparece, lo último que podés tener es un coche inestable. Y eso es exactamente lo que le dieron. El Alpine A525 volvió a demostrar que es impredecible, desequilibrado, incapaz de ofrecerle al piloto la seguridad mínima para exprimirlo. ¿Cómo se supone que vas a brillar si cada curva puede ser una trampa? ¿Cómo haces para darlo todo si no sabes si el auto va a aguantar o te va a traicionar? Colapinto pisó el piano, como hacen todos, pero el coche lo escupió de una forma violenta. Perdió la parte trasera y quedó en la grava. Eliminado. Pero no fue una falta de talento, fue una acumulación de problemas que el equipo no está resolviendo. Porque ya lo dijo él, están trabajando, sí, pero todavía no logran que el auto sea predecible, todavía no logran que le transmita confianza, todavía no logran estar a la altura de un piloto que merece mucho más. Y no es la primera vez. En casi todas sus participaciones, Franco tiene que pelear contra dos rivales, los 19 pilotos restantes y su propio coche. ¿Cuántas veces más va a tener que salvar las papas él solo? ¿Cuántas veces más va a tener que ser el que carga con todo el peso mientras el equipo se pierde entre excusas y estrategias que no funcionan? Pero lo más impresionante no es el talento de Colapinto. Es su temple. Su madurez. Bajó del auto frustrado, claro, pero no culpó a nadie. Asumió lo que pasó. Dijo que hay que seguir trabajando. Que el equipo necesita mejorar. Que no hay que rendirse. ¿Y sabes qué? Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que ya está por encima del promedio, alguien que entiende cómo se construye una carrera de verdad. Y aún así, el sistema parece exigirle más que al resto. No le perdonan ni un error. Lo miden con lupa. Como si tuviera que demostrar todo en cada curva, mientras a otros les dan años de margen y toneladas de paciencia. ¿Por qué? ¿Porque es argentino? ¿Por qué no viene con el marketing europeo de siempre? ¿Por qué molesta que alguien nuevo tenga tanto apoyo popular y tanta repercusión? El golpe de hoy en Silverstone duele. Porque no refleja lo que Franco es capaz de hacer. Porque lo saca de escena en un momento clave. Pero también es una señal. Porque si con este auto, con estas condiciones, con este entorno, Colapinto ya está entre los nombres que más se mencionan en cada fin de semana, entonces no hay duda de que cuando tenga un coche digno, va a ser una amenaza real. Para todos. Y eso, lo saben. Por eso lo miran. Por eso lo critican. Por eso intentan frenarlo. Pero tarde o temprano, no va a haber cómo. Porque cuando tenés talento de verdad, ni la grava, ni la lluvia, ni un equipo dormido te detienen para siempre. Yeah, sorry, I lost the rears. Lost the left. Probably touched up something, it just went the rear. Bueno, la voz, ¿no?, de Franco pide disculpas. Y esto no es todo, porque lo de Colapinto no está perdido. Y mucho menos, unos platos rotos no definen su futuro en la F1. ¿Por qué? Franco Colapinto ya no es una promesa, es una realidad, y por más que algunos sigan tirando nombres, teorías o rumores sin sentido, lo cierto es que nadie va a quitarle ese asiento en la Fórmula 1. Ni Valtteri Bottas, ni Checo Pérez, ni ningún veterano que pretenda alargar su carrera cuando ya está en bajada, porque ahora mismo, en Alpine, lo que tienen es mucho más que un piloto joven. Tienen una mina de oro en bruto que ya empezó a brillar y que no para de crecer. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice la propia Fórmula 1, lo dicen las ventas, la exposición, el público, porque desde que Colapinto llegó a la parrilla, Alpine dejó de ser una escudería gris para convertirse en uno de los equipos más comentados del paddock. Las gorras se agotan, los números suben, los fanáticos aparecen por todos lados, y eso no lo genera cualquiera, eso lo genera alguien que no solo corre rápido, sino que arrastra multitudes, genera identidad, despierta orgullo y enciende una pasión que estaba dormida desde hace más de 20 años. ¿Y qué hacen algunos medios? ¿Qué hacen ciertos periodistas?
Empiezan a instalar que Bottas podría ocupar ese lugar, que Checo está negociando, que Alpine necesita experiencia, pero lo que no te cuentan es que la escudería francesa encontró en Colapinto algo que no tenía desde hace años. Un proyecto a futuro, una figura con proyección real, un piloto que conecta con la gente, que representa algo más grande que un simple rendimiento de carrera, y que no necesita una década en la categoría para marcar la diferencia. ¿Vos de verdad creéis que Flavio Briatore, que acaba de confirmar públicamente su confianza total en Franco, va a retroceder ahora? ¿De verdad pensás que un equipo que por fin empezó a ganar protagonismo lo va a tirar todo por la borda para traer a alguien que ya vivió su mejor momento? Colapinto no solo representa rendimiento en pista, representa marketing, representa crecimiento, representa frescura y un cambio generacional que la Fórmula 1 necesita desesperadamente y que Alpine, por fin, empezó a capitalizar. Y eso no lo vas a frenar con rumores, ni con fichajes mediáticos, porque cuando un piloto empieza a mover tanto dentro y fuera de la pista, lo último que haces es soltarlo. Franco ya hizo historia siendo el primer argentino en décadas en correr en F1, ya se metió en el Power Ranking con solo 4 carreras, ya le ganó varias veces a Pierre Gasly, un piloto con victorias en la categoría y con años de experiencia. ¿Qué más tiene que hacer para que lo empiecen a tomar en serio de una vez por todas? Así que no, Bottas no va a venir a sacarlo, y Checo, si sigue, no será en Alpine, porque este proyecto ya tiene dueño, y se llama Franco Colapinto. Y lo mejor de todo, lo más impresionante, es que esto recién empieza. Colapinto se lucirá en el GP de Austria. Pues este no es simplemente un circuito más en el calendario para Franco, es un lugar que lleva grabado en la piel, porque cada vez que corrió en Spielberg, dejó una huella, un mensaje, una demostración de que está hecho para cosas grandes, y ahora, en su quinta carrera con Alpine en la Fórmula 1, regresa al escenario donde comenzó a forjar su leyenda, pero esta vez con la categoría máxima, con el mundo entero prestando atención, y con una historia que no muchos conocen pero que todos deberían escuchar. En 2021, cuando todavía no era el nombre que hoy resuena en el paddock, Franco se subía por primera vez a este trazado, compitiendo la European Le Mans Series con G-Drive Racing, un equipo ruso, y lo hizo a lo grande, terminando segundo y dejando claro que, aún sin experiencia, estaba listo para morder el podio frente a quien se le ponga adelante. Y como si eso fuera poco, también corrió en la Fórmula Regional Europea Bahía Alpine, donde no solo ganó la carrera sprint, sino que además firmó la pole position, como si Spielberg lo entendiera, como si ese circuito y él compartieran el mismo ADN. Un año después, ya en Fórmula 3, vestido con los colores de Van Amersfoort Racing, repitió la hazaña, porque mientras otros necesitaban autos dominantes para lucirse, Franco sacaba oro de donde no había, saliendo tercero en la sprint y sexto la principal, y dejando claro que no era una chispa pasajera, sino una llama que seguía creciendo con fuerza. En 2023 volvió a ese mismo circuito, esta vez con la presión de demostrar que no había sido suerte, que podía hacerlo otra vez, y lo hizo, firmando un 13 grados y un 4 grados puesto que en cualquier otra pista quizás pasarían desapercibidos, pero que en Austria, donde las batallas se definen por milésimas y cada centímetro cuenta, volvieron a colocar su nombre en boca de todos. Pero el verdadero golpe lo dio en 2024, con MP Motorsport en la Fórmula 2, donde si bien en la sprint no brilló, terminó 11 grados, en la carrera principal se transformó, salió segundo y subió al podio junto a Gabriel Bortoleto e Isaac Adjar, dos pilotos que hoy, al igual que él, compiten en la Fórmula 1, confirmando que ese podio no era solo una foto linda, sino un adelanto de lo que estaba por venir. Y ahora, después de todo eso, Franco vuelve a Austria, pero ya no como una promesa, ni como un proyecto a futuro, sino como una realidad, como el piloto que ya está en la parrilla, que ya corrió 4 carreras, que ya superó a su compañero Pierre Gasly, que ya apareció en el Power Ranking oficial de la F1, que ya genera ventas récord para Alpine, y que cada fin de semana da motivos para creer que puede hacer historia. El Red Bull Ring lo espera, como cada vez, con sus curvas veloces, sus rectas exigentes y esa atmósfera especial que lo convierte en uno de los escenarios más impredecibles de la temporada, pero si hay alguien que sabe cómo domarlo, es Franco,